momento, sí, de acomodarnos en el diván. ¿Cómo estás, Delphi? Bienvenida. Muy buenas tardes, Emi. ¿Cómo va? Muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo estás vos? Bien, te vi moviendo el hombro ahí recién, ¿eh? ¿Moviendo el hombro? Moviendo, Bailando un poquito por ahí. moviendo el hombrito, claro, bailando un poquito al ritmo de Cobra Man. Bueno, Delphi, bienvenida, ¿eh? Qué lindo tenerte. ¿Vos sin Juano o no? Sí, estoy sin Juano. Mañana se reincorpora Juano. ¿No te Ah, dije eso? ¿Que todavía no estaba? no, no sabía. Sí, viste, tranquilo él. Él se fue No me a... avisó nada. Él es así, tira la de humo, viste, como los ninjas. Tira la de humo y dice, ¿dónde Claro. está? Se fue, listo. No, no, Bueno, ya le mandamos sabíamos un que saludo. después de 8 meses o más, no sé, nació su hija y sus padres todavía no lo habían conocido a su niña. Así que fue esa necesidad que lo llevó a tomarse unos días. Bueno, Delphi, pasó algo, bueno, tremendo, que es la muerte de Diego. Se viene hablando a partir también de su muerte de un montón de cosas y me pareció muy oportuno, además cuando empezábamos a definir el encuentro, se los cuento a los que están del otro lado, que íbamos a tratar con Delphi hoy y ella, muy atinada, me dijo, y retomemos aquello que habíamos dejado pendiente porque este es el gran suceso. Y además, en ese ida y vuelta coincidimos en algo, Delphi. Esto no debe haber pasado jamás en la historia de la humanidad, me animo a decir eso, que el mundo completo, estarán los detractores, vamos a correrlos, son poquitos, pero el resto, y en todo el mundo, la ausencia de Maradona, ese cariño, ese afecto, eso que pasa cuando uno se va, viste esa frase que aparte se había instalado que me pareció también muy atinada de todos sentimos que perdimos el mismo familiar. Ahí apareció esa figura o eso que habíamos dejado pendiente que es el duelo. ¿Se pensó antes alguna vez o vos charlaste al respecto? ¿Hay literatura que hable de esto, de un duelo tan masivo? ¿Podemos arrancar a pensarlo por ahí? Ujú. Sí, definitivamente es un suceso trascendental, inimaginable, que todos en algún momento lo esperábamos, sospechábamos que podía llegar a suceder. Hace poco él había estado internado y demás. Pero cuando pasa no la podés creer, ¿no? Me parece que hay algo que ahí coinciden todos, que es la negación como un primer mecanismo del duelo que aparece muchas veces en primer lugar Ujú. y que coincidió en la gran mayor parte de las personas, ¿no? Y respecto al alcance del duelo, bueno, no es un duelo nacional, es un duelo mundial. Digo, el psicoanálisis se venía pensando en esta semana acerca del duelo nacional, de que vivimos algo parecido en relación quizás a lo que pasó con Evita en su momento, ¿no? Ujú. Desde ahí no recuerdo otro hito histórico eh, de este calibre. La verdad que fue, en lo personal, muy conmovedor, pero en principio aclarar esto del duelo nacional, que me parece que ya es un duelo mundial, Ujú. globalizado, y que además permite que sea de esa manera todo lo que estamos viviendo hoy en día, que es el fenómeno también de la globalización y de la tecnología, que lo Claro. hace todo mucho más avasallante Ujú. y hace que ocupe realmente un territorio mundial, ¿no? En cada rincón del mundo hay alguien que conoce al Diego, es Sí, impresionante, ¿no? sí, ni hablar, ni Es hablar. Y coincide impresionante, eso, la magnitud de la figura con esto que planteas que es la hiperconectividad. Entonces, no solamente, digo, yo daba un ejemplo hace un rato de mi cuñado que le tocó en suerte tener en su laburo como posta Mozambique, Kenia y algunos países africanos que no conocían a los Beatles, no conocían a los Stones, quizás algunas regiones o algunos guetos y tribus. Sin embargo, Maradona sí, esto me lo contaba él dentro de esa sorpresa que no, digamos, que no nos sorprende en realidad, que sigue, digamos, construyendo la figura de ese mito que acaba de nacer a partir de la partida de Maradona, porque ya lo era, pero era viviente. Ahora, veíamos las imágenes de Dalma, y en eso también coincidíamos fuera de aire, que te parten al medio, y que en algún momento nosotros los que perdimos a alguien muy querido, no me imagino, y por ahora no me ha pasado, gracias a Dios, digo, la partida de alguno de mis padres, pero sí de gente muy, muy, muy querida, y es un vacío y es una sensación inexplicable que tiene que ser después como trabajada, ¿no? Por algo se dice ir haciendo el duelo. ¿Se va haciendo? ¿Es así? Sí, exacto. Respecto a bueno, a la expresión de Dalma, creo que atravesó también de todo el mundo esa imagen, la tristeza en su expresión y el agradecimiento. Sobre todo a mí me conmovió también eso, el agradecimiento hacia los jugadores que estaban ahí parados mirándola a ella. Sí, Fue un momento único, sí, y sí, más allá sí. del cuadro que seas, esto unió a los de River con los de Boca, con los de Newell's, Absolutamente. a todo el mundo, a todos los cuadros.
y empaticé, bueno, en lo personal quizás más como hija, ¿no? Desde Claro. ese lado ahí con la expresión esta del alma. Bueno, me perdí lo que me habías preguntado, No, me fui que con la te expresión decía esta. esto, de todos sentimos, los que perdimos algún familiar, esa sensación. Y la pregunta es Sí, si es algo sí, que tiene que ir haciéndose, que uno exacto, tiene que sí. permitirse atravesar los sentimientos. Porque, viste que también, yo me acuerdo en distintas situaciones así, de duelo, de Ujú. situación de velorio, de cuando todos nos abrazamos, cuando alguien se va, están esas voces que te dicen, bueno, ya va a pasar, quédate con lo lindo, te quiso mucho. Hay como una cosa de que de todas maneras queremos como sostener eso que quedó. Hay un algo que, ¿no? Hay algo que no vamos a soltar jamás igual. Que el tiempo Sí, igual nos va a sí. ubicar en otro lado. La tristeza le va a dar paso, no sé, a eso, a la memoria, no, no sé a qué. Pero hay situaciones muy difíciles y que hay aquellos que les es muy, muy, muy complicado transitarlo o incluso Ujú. superarlo. Sí, y también esas personas que están ahí cerca para decirte, bueno, quédate con lo más lindo, recordalo vivo, en el momento quizás no querés saber nada con escucharlo, pero es lo que te termina muchas veces sacando de un duelo tan difícil, Claro, trayendo esto, por ejemplo, de Dalma, ¿no? ¿Cómo haces para superar la muerte de tu hijo siendo aún tan chica, tan joven? claro, por Porque no supuesto. deja de ser su papá, además de ser Diego Armando Es Maradona. que se murió muy joven. Muy joven, 60 años, yo no Muy puedo creer. joven. Es Lo realmente muy vimos joven. en el último tiempo, que parecía una persona mucho mayor de la edad que tenía, Sí, pero también alguien sí. dijo por ahí, Maradona no tuvo una vida, tuvo muchas vidas en una vida, y es verdad, hay que saber leerla esa. Porque es verdad, vivió a toda velocidad, A toda velocidad. ¿no? Hace poco me enteré que estos dos grandes goles fueron en el mismo partido, por ejemplo. Yo no podía creer, y con 15 minutos de diferencia, puede ser la mano de Dios Claro, y el bueno, gol maradoniano hay que va que, por la derecha. obvio, hay que aclararle a muchos, ¿cuántos años tenés vos, Delphi? 30. Claro, claro. Nosotros los 40 ya, que te llevamos una década, nos acordamos, bueno, yo era muy chico igual Muy también, chiquito. pero sí, no Claro. solamente, y aparte, ¿sabes qué es lo que tuvo que haya sido en el mismo partido? Que fue reivindicatorio. O sea, no solamente fue porque fue súper criticado en su momento el gol con la mano, ilegítimo, después Maradona aparte en conferencia de Claro. prensa lo criticaron y Maradona dijo, acuérdense que ustedes le ganaron una final a Alemania con un gol que no fue. Y hacía la marca así. Por una distancia así no entró la pelota. Y eso es lo que tuvo Maradona además, ¿no? Una cosa como justiciera y además esto, reivindicó, es el mejor gol de todos los tiempos, aquella cosa que puede haber quedado en el halo de algunos, ¿no? Los más ortodoxos de las leyes o las reglas, planteando que eso era algo inválido. Pero sí, sí, tremendo. Sigo pensando en lo mismo, ¿no? En los murales en Siria, en las pantallas gigantes en lugares recónditos de Asia, en Rusia también llorándolo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y esto, ¿y cómo lo sintieron todos los napolitanos, los italianos en general también, más allá de las distancias? Tanto como nosotros. Sí, no, Hemos sufrido increíble. tanto como Lo de nosotros. Nápoles fue Impresionante. conmovedor, conmovedor. Sigo y quiero retomar esto Sí. del duelo del ir haciéndolo. Eh, Mm. Vamos a llevarlo al plano también. ¿A todos o a casi todos nos pasa lo mismo? Es una pregunta que probablemente tenga una respuesta obvia, pero te lo quiero hacer igual. ¿Hay como una Ujú. conducta parecida entre todos los seres humanos ante la pérdida de alguien? ¿O no? Sí, sí, por un lado hay una conducta parecida que vendrían a ser las famosas etapas del duelo, digo que por lo general Claro. son casi universales, aunque cada quien tiene su manera de sobrellevarlo. Pero antes de que se me escape la pregunta, que ya se me escapó una vez, dos Ajá. veces no, Que no se el te escape la trabajo del tortuga. duelo. Y además no, me sirve para explicar esto que muchas veces circula como hay que hacer el trabajo del duelo. ¿De Ujú. qué trabajo me están hablando si en realidad uno no tiene nada a cambio cuando logra resolver el duelo y logra atravesarlo? No es ningún trabajo. Mismo Freud lo nombraba así allá en Duelo y Melancolía en el 17 cuando hablaba del trabajo del duelo, el trabajo del duelo. ¿Cuál es la retribución que uno obtiene? En todo caso, lo triste del duelo es que uno elabora una pérdida sin pedir nada a cambio, más que un recuerdo de la persona que perdió. Claro. A propósito, en ese texto, Freud habla no solamente de la pérdida de personas, sino que también se hace un duelo cuando se pierde un ideal o algo en relación, por ejemplo, a la patria. Son los ejemplos que él pone. Y los tres son maradonianos, ¿no? La persona, el ideal y la patria. Espectacular lo que estás diciendo, Elfi. Total.
Total. Es un texto hermoso y clínicamente la verdad que sirve un montón para pensar el duelo y la melancolía, que vendría a ser lo que conocemos hoy como depresión. Ujú. Y se me ocurría esto, ¿no? Repasándolo, digo, claro, el 10 fue todo, ¿no? Fue el ideal, fue la persona, fue la patria, y sobre todo, algo que nombraste hacia el principio, Emi, que quizás fue lo que más me conmovió y a lo mejor lo que me distrajo, que fue un papá para Claro, nosotros, para los que tenemos 30, 40, incluso un obvio, poquito menos. Fue ese padre errático argentino, claro. que no las sabe todas, al que le pedimos mucho más de lo que puede dar, y es un padre del fútbol que vamos a extrañar muchísimo, por más que sepamos que hace mucho ya había colgado los botines, el Diego estaba cada vez más presente, porque además la figura de Messi nos lo arrimó de vuelta. En Claro, un momento nos habíamos como, bueno, olvidado un poquito del mito y la leyenda. claro. No habrá Ahora, otro cuando surge igual. Messi, Claro, quedamos en esa. No, no va a haber otro igual. Y como uno se le pareció un poco y hacía cosas parecidas, sí, y nos animamos también a darle ese saco pesado al propio Messi, ya, que muchos, ¿no? Digamos, lo culpan o lo señalan con el dedo de por qué no tiene lo que tenía Maradona, pero después dicen, de todas maneras, fíjate cómo nos representa porque es un tipo prolijo, y exacto. nosotros no somos así. Nosotros no somos así. El otro día hablando con un amigo, el mismo día que murió Diego Maradona, hablábamos de esto de quién somos y quién nos gustaría ser. Bueno, a Ajá, lo mejor nos gustaría ser Messi, pero somos Maradona, ¿no? Y no claro, sé si a Messi le gustaría ser el Diego, pero jamás será el Diego. Digo, Messi es otra cosa, es otro fenómeno. Y por más que querramos equiparar ese gol a los ingleses con el gol que hizo Messi, creo que en Barcelona, también muy parecido, ajá. jamás va a ser él. Además de que tiene otra personalidad, digo, nunca va a ser el Diego, porque ahí el engaño en realidad es proyectivo, no porque él no se le parezca, sino porque nunca va a ocupar el mismo lugar que ocupó Diego Armando Maradona para nosotros, en nuestros Claro. corazones, en nuestras cabezas y en nuestro fútbol. Claro, 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 totalmente. Y Va a ser fíjate, otro. además, la importancia que nosotros le damos al fútbol como una cuestión como que está arraigada en nuestra cultura, que cualquiera, qué sé yo, del índole que sea, de lo que persiga y lo que le guste, puede llegar a querer ser, qué sé yo, Steve Jobs, ponele como una figura así excepcional del mundo en materia de tecnología. O quisiera ser, qué sé yo, tan grande como, no sé, cualquier político en el mundo, no sé el que sea. Lo que tenía Maradona, cuando uno decía, o somos Messi o somos Maradona, es porque, a ver, nadie jamás puede imaginarse lo que puede haber sido Maradona habiendo nacido en la circunstancia, en el lugar donde nació, Claro, atravesado todo lo que pasó. Y un tipo, yo el otro día lo escuchaba a Cherkis Vialo, que me pareció impresionante. Después te voy a compartir una por charla, favor. una Sí. entrevista que le hicieron ahora, magnífica, que hablaba primero de todos los Diegos que era Diego en sí mismo, ¿no? Porque decía, cuando le preguntaron, ¿y quién era Diego? ¿Cuál de todos? Respondió. Ya podría haber terminado ahí. ¿Entendés? La respuesta puede haberle dejado ahí, sin embargo dijo, el Diego de Fiorito, el Diego amigo, el Diego hijo, el Diego jugador, el Diego marido, el Diego padre. ¿Qué Diego? Y todos fueron más que polémicos, ¿no? Además, digo, Todos, cada rol que encarnó todos fueron a Diego, toda velocidad, claro, todos a fueron toda así. velocidad, como Pero iba él. porque a mí me parece que eso es lo que tuvo. Amó, odió y se le plantó a todos con 1,50 m. Claro. Eh, Sí, sí, supera cualquier análisis, lo supera y es interesante también charlarlo, pero algo interesante que decía este tipo Cherkis Bielo es, entendamos algo que tenía Maradona y esto lo podemos analizar juntos incluso, Delphi, que es, jamás Maradona se pudo sentar en un café a charlar con un amigo. Ese ¿Por qué? detalle, pues, ese detallecito que es como, es una cosa que vos decís, bueno, pero se lo pudo haber tomado en su casa. Pará, libertades. Yo pensaba en eso, en el tipo más conocido del planeta que no podía ni si iba a un hotel en Siberia o no sé, donde sea. Hace poquito había un resto del mundo que estaba, no sé si en Croacia o en dónde, hace un par de años largos atrás, no podía salir del hotel de la cantidad Estaba de gente que encerrado, tal había. cual. ¿Entendés? Entonces, esos detalles, digo, Claudia le compraba los zapatos, no podía ir a una zapatería, no podía, o la tenían que cerrar para él. Entonces, todo se desnaturalizaba, lo cotidiano para cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo es que vos te vas a poner a criticar a un tipo en cuanto a lo que fue o dejó de ser si no estuviste en los zapatos? Digo, vos podés decir, yo jamás, no sé, ponele, no reconocería un hijo. Y vos sabés al tipo que le pasaba atrás cuando dijo, por ejemplo, yo creí toda mi vida que me estaban engañando. Permanentemente jugaban con eso.
Yo no podía saber qué era verdad. Bueno, puede haber críticas, ¿no? No vamos a santificarlo. Solamente vamos a hablar de un tipo, un ser humano. Estamos hablando de un ser humano que fue... Que se equivocó, que no parecía un ser humano, ¿no? En muchas cosas. Por eso le exigieron tanto. Y por eso duele tanto su ausencia, porque fue increíble. Y aparte otra cosa, Delphi, que pasó, que también merece la pena analizarlo, y es, en este contexto en el que estamos, puede ser absolutamente criticable, ¿eh? Es interesante que lo charlemos, pero se hizo un último adiós con gente en la calle, sabiendo que iba a haber mucha gente en la calle. No pudo irse en contra de eso popular. No me quiero meter en un tema que es de mucha discusión igual, pero quiero decir, había una necesidad y eso se sabía. Todos nosotros en algún momento pensamos, ¿y cuando muera Maradona? No lo esperábamos tan cerca, pero pasó, y creo que la respuesta es esa, ¿no? Para toda esa gente va a haber un duelo, o hay un duelo. Hay un duelo que comenzó el día que partió, y vaya a saber uno cuándo va a terminar ese duelo. Por lo general, a ver, podríamos pensar, ¿cuándo termina un duelo? Bueno, cuando entra otro objeto que puede parecérsele al anterior, cuando ya lo podemos recordar sin tanto dolor. No sé cuándo va a ser eso. Cada quien que haga su proceso como pueda. Pero hablando un poco también de lo que trae Emi, que es el velorio que fue en Casa Rosada, a mí me gustaría también despejar la variable más ideológica, política, obviamente es más que polémico en este contexto de pandemia. Obvio. Y me gustaría pensarlo desde donde puedo pensarlo yo, y más en esta columna, que es desde el psicoanálisis. Y eso que ocurrió en Casa Rosada, más allá de los disturbios, de todo lo que pasó después, fue un rito funerario, algo fundamental para poder iniciar un proceso de duelo. La gente no solo iba por el morbo, o por escapar, o por no ir a trabajar, la gente iba porque necesitaba ver ese cajón. Lo necesitamos. Y enfrentarse, claro, porque la primera etapa del duelo, si pensamos en una etapa, o en 4 etapas en realidad que vayan más o menos en orden, la primera es la negación. Luego, puede seguir el enojo, la tristeza, finalmente la aceptación. Después varía, ¿no? Según en cada quien, hay quienes utilizan más un mecanismo que otro. Pero si no logramos derribar a la negación, es imposible iniciar un duelo. Y lo que sucede muchas veces, a partir de la negación, que lo vuelve después peligroso, a ver si logramos darle esta vueltita también de análisis, es la fetichización del duelo. Volver a ese objeto perdido un fetiche, como se hizo de Perón, como se hizo de grandes músicos también, se hará también de Maradona probablemente, y será un duelo patológico en ese punto, si yo fetichizo ese objeto que perdí, ¿no? Y el Diego pasa a ser un ismo nuevamente. Claro, total, y a nosotros lo que nos pasa, yo también escuchaba el otro día, creo que era, salvando las distancias, pero bueno, voy a ejemplificar porque es interesante y lo escuchaba también en un mano a mano, en una nota que le hacían en una entrevista a Paulina Collina, una gran referente hoy de los medios y de las redes sociales, y ella contaba un poco en su repaso el desarraigo, que en su momento se había ido a España y que ahí conoció a su marido. Y ella lo que contó, primero que sacaba un poco de tanto romanticismo a esta idea de que estás afuera y estás afuera de tu país. Vos hace un rato hablabas también de eso, de que uno puede duelar también sabiendo que va a construir su historia en otro lado, puede duelar su patria, era lo que decía esto Freud, que me encantó para pensarlo. Y ella decía algo así, y también lo que a mí me quedó así regulando, quizás porque yo sí lo sea, ella dijo, yo no soy melancólica, yo no estoy en esa, pero no porque lo que decía era, me haga la canchera que no lo soy, no lo soy, naturalmente. Y yo, cuando lo escuchaba decía, yo sí lo soy, pero no lo sufro. No sé si se entiende. No hay una cosa donde... O sea, yo no creo sufrirlo. Pero a mí me pasa lo que escribía Cerati, de esto de escuchar canciones tristes para sentirse mejor. Muchas veces me encontré en esa situación. Un montón de veces. Entonces también lo pensaba en este sentido. Que el duelo, uno que ahora con el tema Maradona, vuelve a ver videos, vuelve a escuchar esa música, ¿no? La de Héroes, la del entrenamiento, y te vuelve a pasar lo mismo y se te cristalizan los ojos y sentís esa piel de gallina que es inevitable. Sin embargo, hay algo muy profundo, a mí en lo personal, que me hace bien. Es extraño, pero me hace bien. Es una manera como no solamente de tenerlo presente, no es para, quiero tener presente a Maradona, no, es algo en eso que se me mezcla con la tristeza de la muerte, pero que eso me reconforta.
¿Se entiende? Sí. En algún momento también he terminado algunas relaciones, sobre todo más adolescentes, ¿no? Que terminaban ahí como con esa cosa tan pasional. Y yo Tormentosa, me claro. escuchaba todos los lentazos que viste y me quedaba así como solo, pero sin embargo en un regocijo, en una cosa extraña, pero tengo que decírtelo, Masoquismo musical. me, pa- Masoquismo me pasaba musical. eso y después me sentía mejor. Exacto. Después me ayudó Claro. eso me ayudó siempre, fue mi mecanismo. ¿Y por qué te sentías mejor? Porque ahí se satisfacía la otra pulsión, la pulsión de muerte. Necesitamos satisfacer a las dos. La pulsión de vida, seguir adelante, seguir con nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestra vida. Y Sí. también la otra que se tiene que satisfacer, porque si no tiene unos destinos, digo, como la droga, como fue en el caso de Diego, Ajá. es la pulsión de muerte. Entonces, una de las maneras, bueno, puede ser poner un tema, puede ser poner un video, ese masoquismo que yo te marco ahora como musical, Sí. artístico, Sí. que nos lleva a la nostalgia, pero que nos repara. ¿En qué punto? Es que también se satisface parcialmente tánatos, esto que llamaban más los platónicos, ¿no? Ujú. Que sería esta pulsión de muerte que apunta más a lo conservador, al sufrimiento, al padecimiento. Necesitamos que se satisfagan las dos. Y como siempre, bueno, la sublimación, poner un tema, poner un video, siempre es una mucho mejor salida que Ujú. ir en búsqueda de cualquier otro objeto que subsane la cosa momentáneamente, pero que después nos deja con un vacío que es peor Claro. al que teníamos antes de entrar, ¿no? Claro, total. En esto coincidimos, va a quedar mucho para hablar probablemente, pero fue muy interesante poder hablar con Delphi esto, analizar también un hecho concreto, el suceso de la muerte de Maradona y empezar a duelarlo. Va a durar seguramente un tiempo para muchos de nosotros, pero fue muy interesante poder traerlo también, Delphi, acá. Te dejo el último concepto si querés. Esto después ustedes lo van a poder volver a escuchar en YouTube, lo vamos a colar en un rato y en nuestras redes. Pero bueno, el cierre es tuyo. Gracias, Emi. Me gustaría acercarles a mi amigo Freud, al que siempre cito y me gusta Vamos, citar y Sigmund. seguir citándolo. Más allá de Duelo y Melancolía, que es un texto más que interesante para esta temática, y también para la melancolía, distinguirlo de lo que es una depresión, al duelo. Para quienes les gusta la lectura de la psicología, hay un texto de Freud que es bastante social y accesible en su lectura, que se llama Tótem y Tabú, que habla del complejo paterno y lo que sucede cuando el complejo fraterno duela a ese padre. Salvando las distancias, hay muchos puntos en contacto, y lo he hablado con un paciente, estudiante precisamente de psicología, hay muchos puntos de contacto con el caso del Diego, la figura del tótem y del clan de hermanos, Ujú. que vendría a representarnos quizás a nosotros como argentinos que quedamos de este lado, y quién sabe cuándo, bueno, estaremos del lado del Diego también, ¿no? Y sí, Esto nos remite también no solamente a la figura del padre, que es algo insoslayable en el Diego y en sí, la sí, relación sí. que tiene con los argentinos, sino también que nos remite obviamente a la muerte, que bueno, estaría más cercana, más aún por este contexto. Te saco 20 segundos, es que es todo lo que tengo porque me dijiste algo que me disparaste una idea. También hay algo que casi todos los que se expresaban amigos sobre y cercanos, bueno, hay muchos otros también los que lo sentían cerca, pero la frase de ya nos vemos, espérame que ya voy. Viste que hay como una cosa, también eso evidentemente media necesaria también, de estar esperando el encuentro. Eso Exactamente. es parte de Y esto. es parte de la renegación de la muerte. Bueno, en algún momento te voy a volver a ver. No sabemos. Claro. Digo, uno se ata a esa ilusión. Uno ¿no? quiere Estar, creerlo, además, claro. en el mismo lugar en el que está Diego. Claro. Ojalá. Y así nos imaginamos que él se iba a ver con sus padres y así nos imaginamos nosotros Exacto. volver a encontrarnos con algunos que ya no están. Es verdad. Bueno, Calamaro también escribía, ¿te acordás eso? Que lo esperen, que él iba en un rato. Delphi, como siempre, un placer. Te quiero, te mando un beso inmenso, que Yo tengas también te quiero, Emi. una lindísima semana. Besos ahí a Lola y a todos, ¿eh? Un saludo a todos los oyentes.